Hola chicos, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Quispe. Como ven acá, este es mi correo de .quispe@pucp.edu.pe. Y este semestre voy a hacer su JP en ese curso con la profesora Aguilar. Como saben, es un curso obligatorio de 5 créditos y que tiene 2 horas de dirigidas semanales. Nos vamos a ver 2 horas a la semana. Entonces, déjenme presentarme brevemente. Soy JP a tiempo completo en el Departamento de Economía, así que no solamente dicto ese curso, sino dicto varios cursos. Y la ventaja es que como soy a tiempo completo, tengo horas de asesoría. Entonces, acá dice horas de asesoría de 10 a 12 los viernes, pero básicamente como son 2 horas y usualmente solamente viene un alumno o dos alumnos, entonces lo mejor es que ustedes me digan, Diego, quiero una asesoría, eh, individual o en grupos sobre tal tema, entonces yo les digo genial, entonces les mando un link de Zoom para estar disponible en ese momento, ¿no? Si durante la semana nadie me dice que tiene problemas o no tiene dudas, entonces lo más probable es que no esté del todo disponible en esa hora, pero lo genial sería que acordemos en ese rango de hora y si es posible en otro momento, ¿no? Si a ustedes no les cuadra, tienen clases a esa hora, entonces vemos en otro momento que podemos acordar una asesoría. Si estaríamos en un formato presencial, yo debería estar 10 horas a la semana en el campus, eh, en mi oficina, esperando a que vengan ustedes, pero como estamos en el formato virtual, lo único que nos queda es acordar una hora para tener asesorías, ¿no? Entonces, eh, el otro JP es Mauricio Vallejos. eh, Creo que es instructor porque recién se va a graduar, recién le falta un semestre, creo. Entonces, la idea es de que este semestre avancemos todo lo que está en el syllabus. Ustedes ya han visto el cronograma. Este curso es semipresencial, tenemos parte de presencialidad, sobre todo las calificadas. Pues acá tienen sus sesiones que van a ser eh, presenciales, ¿no? Por ejemplo, PC1, presencial, PC2, presencial, y acá la fecha, ¿no? 2 de mayo, la PC2, 18 de abril, la PC1 de 8 a 10 a.m. Tengo entendido que hay un alumno que tiene, un alumno en esa comisión y un alumno en la otra comisión que han justificado que no pueden asistir por problemas fuera de su alcance. Entonces, esos alumnos están exentos de venir a presencialidad. Sin embargo, si alguno de ustedes tiene algún problema imprevisto, se enferma de COVID o tiene síntomas de COVID o pasa algo muy imprevisto, igual pueden justificar, pero eso lo tienen que hacer con la profesora y creo que la profesora los deriva con la facultad. Pero, o sea, tiene que ser aprobado, no es que simplemente dice no puedo y no viene, sino tiene que justificar con cierta precaución, ¿no? Al menos un tiempo, algún documento que acredite, ¿no? Solamente para que no tengan problemas que luego se les pueda tomar una recuperación o así. Entonces, seguro que ustedes están llevando varios cursos y en su cabeza, al igual que a mí me pasa, no sé cuándo me toca presencial, no sé cuándo me toca virtual. Es una gran ayuda eso, creo que tienen ustedes en esta app. Pero también acá en el campus virtual, cuando van a calendario personal, les aparece cuáles son sus sesiones presenciales, cuáles son sus sesiones virtuales. En el caso de que sea presencial, les va a salir el aula donde, donde va a ser. La mayoría va a ser en pabellones sociales, en el J. Rara vez, en ese curso no, pero rara vez en algún curso puede ser que manden a otro pabellón que no sea sociales. Y bueno, como ustedes seguro ya les han avisado, tienen que llenar su ficha médica para que puedan entrar acá, ¿no? Tienen que salirles en esa ficha médica dos cosas, que están aptos primero y luego que están autorizados. El apto
es de que no tienen síntomas, no tienen una alta probabilidad de contagiarse. Y el autorizado es de que tienen sesiones presenciales y por tanto tienen autorización para entrar, ¿no? Entonces tienen que tener dos, les va a salir dos PDFs, uno apto y otro autorizado. ¿Qué más? A ver, yo no soy tan mayor como ustedes. O sea, yo no soy tan mayor de ustedes. Nos llevamos solamente unos años, así que total confianza conmigo. Que díganme Diego nomás. No me digan profesor ni JP, díganme Diego nomás. Y como tal, como somos no muy lejanos eh, temporalmente, no tengan total confianza conmigo. Si tienen alguna duda, eh, solamente díganmelo. Si no están entendiendo, díganme, les puedo dar algún consejo de qué libro utilizar, de cómo estudiar. Eh, no se palteen conmigo. Mi objetivo no es hacerles el curso difícil, sino es más bien que aunque les venga un examen o una calificada difícil, para ustedes se les haga fácil, ¿no? Así que no es mi objetivo jalarme al 20, al 80%, al 90%, ¿no? Al contrario, quiero que aprueben todos, pero sabiendo, ¿no? Porque de alguna forma, si aprueban este curso a las justas, van a arrastrar eh, dudas, errores, y eso luego les va a perjudicar a ustedes mismos en micro 2, en cursos más avanzados. Entonces la idea es de que en realidad pasen el curso, pero sabiendo bastante, teniendo todo claro, ¿no? ¿Qué más? ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? Sí, acá uno de sus compañeros me escribe eh, em, por interno, y sí, ya la facultad ya me mandó la lista de los alumnos o el alumno que, que tiene la condición de autorización para no venir a la presencialidad. No se preocupen, la facultad ya de frente nos avisa a nosotros quienes no tienen, quienes tienen permiso de no venir. Y como les decía, acá aparece en el campus virtual, ¿no? Acá sesión virtual, sesión virtual. Por ejemplo, yo tengo, ¿cuándo tengo mi primera presencial? En marzo, no, en abril creo que recién. Virtual, 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 virtual. Recién el 11 de abril tengo con ustedes, pero mi primera sesión presencial, ¿no? Y acá cuando pone la lupa, debería salirme cuando, está un poco lento, pero me debería salir en qué salones, ¿no? Ahorita no está, creo, porque no han establecido en qué salón va a ser, pero eventualmente debería aparecer en qué salones. El pabellón de sociales es J, así que por acá me debería aparecer salón J, no sé, 200 tantos o 300 tantos. Entonces pueden estar atentos a eso, ¿no? A ver, acá me pregunta, creo que por el momento están con segunda dosis, pero exactamente por eso es que tienen que llenar su MediCloud. En su MediCloud les van a hacer una serie de preguntas. Es un link del sistema de salud de la universidad. Les van a hacer una serie de preguntas sobre sus condiciones médicas, si tienen asma, no sé si tienen síntomas, un montón de cosas. Ustedes marcan ahí y además les piden que suban su cartilla de vacunación en foto o en formato digital con el QR. Y suben ustedes toda esa información de cuándo ha sido la vacuna y todo eso. Y les va a salir apto o no apto. Entonces, háganlo con anticipación porque eh, puede ser que ustedes piensen que están aptos, pero al final, por alguna razón, no estén aptos, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que tiene unos problemas de ansiedad, creo, y al final como que le pusieron no apto, pero para regularizar, se tuvo que regularizar con unos documentos adicionales. Sí, acá María Fernanda, creo que es María Fernanda, no veo el nombre completo. Sí, María Fernanda me pregunta si debe llevar el PDF de apto. Eh, bueno, solamente le llegó el PDF de apto, ¿no? Pero
Además, supongo que, sí, cuando yo llené mi primera vez el MediCloud, solamente me salió un PDF que decía apto, no apto. Pero luego la universidad cambió las reglas y ya no hay un solo formulario, ahora hay dos formularios que tienen que llenar. Entonces, vuelvan a llenar el formulario, porque a mí también me pasó eso. Yo fui a la universidad esos días a recoger unas cosas y justo no sabía que había que llenar de vuelta. Les voy a mostrar los dos PDFs. Mientras vas cargando, no es necesario que impriman sus PDFs de apto, no apto, ni autorizado, no autorizado. Simplemente cuando llegan a la universidad les van a pedir su DNI, van a escanear su DNI, tanto al entrar como al salir de la universidad van a escanear el DNI y ahí aparece en el sistema si están aptos y no aptos. Y lo más probable es que les pregunten en qué pabellón tienen clases o para qué están viniendo, ¿no? Entonces, eh, eh, vayan con la información necesaria. ¿Qué más? Bueno, cuando entran a la universidad, ese día que entren a la universidad, pueden entrar y quedarse todo el día, por ejemplo. Si van a las 8, su PC termina a las 10, ese día se pueden quedar eh, todo el día si quieren dentro de la universidad, en la biblioteca o por ahí, ¿no? Paseando, marmoteando, no sé. Y acá está. Antes había creo solamente el médico, ahora hay la ficha COVID, ¿no? Esta es información médica. No quiero que vean cuánto peso. Y cuando pone guardar y continuar, les va a llegar un correo de apto no apto. Y acá aparece otro formulario, que es el de ficha COVID. Cuando llenan esto y van a llenar todo esto, vamos a cambiar algo. Les va a llegar dos correos, ¿no? El correo que me llegó es el de apto no apto, pero después tiene que llegar otro correo. No puedo modificar esto, pero ya, pero porque ya viene, no puedo modificarlo. Pero vamos a ver resultados, consultorio. Vamos a buscar el que me llegó hace una semana. Y mientras va cargando, tienen preguntas, chicos. Acá, ya acá me dice Carlos que no le llegó el PDF de apto no apto. Sí, como te dije, si lo llenaste hace semana y media, perdón, semana y media, 2 semanas o un mes, lo más probable es que el sistema no estaba funcionando bien, así que tienes que llenarlo de vuelta. Ahora, apenas lo llenas de vuelta, te llega el, el PDF de apto no apto. Y igualito, yo creo que no puedo llenar esto porque ya lo llené una vez, pero ustedes deberían poner acá ficha COVID y cuando lo llenan, les va a llegar la otra, que en lugar de decir apto, les va a decir autorizado o no autorizado. Entonces, este sería el que dice apto no apto. Les llegaría otro correo idéntico, solamente que en verde, en lugar de apto, les va a salir autorizado. Entonces son las dos cosas, apto y autorizado. En algunos casos les va a salir no apto. Si es no apto, seguro se tiene que comunicar con la facultad para decirles que no pueden asistir porque el centro médico no les deja.
y seguro les van a dar alguna opción para tomar las calificadas o algo así. Puede ser que también les aparezca apto, pero con restricciones. Es otra opción. En ese caso, el centro médico se va a comunicar con ustedes para que regularicen ciertas cosas. Por ejemplo, si ustedes tienen asma, les va a salir apto, pero con restricciones. Tienen que llenar una ficha adicional donde ustedes se comprometen que no va a ser la responsabilidad de la católica de que si se contagian, ¿no? O si ustedes están totalmente medicados y su asma está controlado. Cosas así, ¿no? Pero eso ya es cuando les sale con restricciones. O no me carga esto, perdón. Por acá les va a salir apto. A ver, ¿qué más me va cargando esto? Las dirigidas las voy a subir un día antes, o sea, el domingo. Esta vez ha estado, creo que el viernes, pero usualmente se les va a subir un día antes para que vayan chequeando qué cosa hay o qué cosa vamos a avanzar. Acá tenemos evaluaciones conceptuales. No recordaba que teníamos evaluaciones conceptuales. Ya, las evaluaciones conceptuales que creí que no iba a haber ese semestre. Sí lo puso la profesora. Las evaluaciones conceptuales son pequeños quizzes o test de preguntas para marcar o para escribir brevemente. Son no son más de 10 preguntas que consisten básicamente en los temas que han avanzado en las clases anteriores a esa evaluación conceptual. Entonces, por ejemplo, antes de esa evaluación conceptual del 11 de abril, no sé, vieron tema de preferencias, función de utilidad, restricción presupuestaria, y todos esos temas seguro están en las diapositivas y están en los textos que la profesora ha puesto ahí. Becker, Gravel y Nicholson varian. Creo que también está de Garavito en alguna parte por ahí. O sea, vamos a preguntar algo, ¿no? Suficiente con que vean las diapositivas y vayan a clases para que puedan contestar esa evaluación conceptual. Las preguntas no son muy complicadas, usualmente. Con que hayan ido a clases suficiente para que respondan. Por ejemplo, una pregunta típica es, no sé si han llegado todavía a relación marginal de sustitución, pero lo que siempre ponemos es esto. Voy a escribir acá. Una relación marginal de sustitución, que es lo mismo a una tasa marginal de sustitución, igual a menos 0.5, ¿cómo se interpreta? ¿No? Entonces, en una línea escriben qué significa eso, ¿no? No sé, otro. Si la función de utilidad que depende del bien X y el bien Y tiene la siguiente forma. Uy, perdón. De vuelta la escribo. Utilidad que depende del bien X, del bien Y, tiene la forma mínimo 5X, Y. ¿Qué tipos de bienes son X y Y? ¿No? Son complementarios, son sustitutos, ¿no? Algo así. O les pueden decir, una persona solamente puede consumir 5 panes y una taza de café, ¿no? Una taza de café. Si consume 5 panes y 2 tazas de café, le da la misma utilidad que consumir 5 panes y una taza de café, ¿no? Algo así. 5 panes más una taza de café le da lo mismo que comer 5 panes y 2 tazas de café. ¿No? Entonces les preguntamos, ¿cómo cree que debería ser la función de utilidad en esos casos? En ese caso. No sé, les damos un ejemplo. ¿Qué axiomas de las preferencias se cumplen? ¿No? Solucione un problema sencillo y ponga el número
que sale en la solución, bastante cortas. Estas evaluaciones conceptuales usualmente pesan 2, 3 puntos que van a ser parte de su nota la calificada, ¿no? Entonces, por ejemplo, la evaluación conceptual vale 2 puntos, la PC1 va a estar en base 18. ¿No? Si la evaluación conceptual vale 3 puntos, la PC1 va a valer 17. Y las PCs usualmente son ejercicios no idénticos, pero parecidos a los que hacemos en las dirigidas. Nunca se les va a poner ejercicios muy distintos, pero quizás con ciertas modificaciones o con algún grado de dificultad distinta o con funciones que no hemos visto. No sé, por ejemplo, en clase hemos visto o en la dirigida hemos visto maximizar una función que depende, no sé, una función así ya, logaritmo natural de x más logaritmo natural de y, ¿no? Y con una restricción cualquiera. Entonces, no sé, en la calificada puede venir maximice logaritmo de x más logaritmo de y más logaritmo de z, ¿no? Algo así. O sea, un poquito más complejo. Más o menos para que tengan noción de cómo se hacen las calificadas. Sé que yo también he estado como ustedes siendo alumno, así que sé que se rotan los exámenes y materiales los semestres pasados, así que pueden eh, conseguir materiales pasados y lo más probable es que el estilo de las calificadas de los semestres anteriores que dictó la profesora sean muy parecidas. La profesora tuvo un año que no estuvo dictando porque tenía un premio de investigación, creo, así que no estaba obligada a dictar. Así que la última vez que la profesora dictó fue en el 2022, creo. Pero 2022, creo que fue la última vez que la profesora dictó. Entonces quizás de ese semestre o un semestre anterior puedan buscar material. Igual, en el caso mío, yo hice con la profesora en esos semestres que dije 2021 y 2022, y el material de esas clases, de esas dirigidas, ¿no? Que están igual acá. Si buscan lista de producción, por acá debe estar con... Es de microeconomía 2021 con la profesora Aguilar. Microeconomía 1, 2021, 1. He dictado luego, pero no con Aguilar, sino con Mafer, María Fernanda Guerrero, perdón. Así que igual lo pueden revisar acá. Igual, las dirigidas, si bien es cierto, van a cambiar un poco, pero gran parte de las dirigidas o gran parte de los ejercicios de que vamos a ver en las dirigidas van a ser repetidos o similares o del mismo estilo de los que hemos hecho semestres anteriores. Por ejemplo, este Microeconomía 1, 2021-1 es con la profesora Aguilar. Pueden chequear eso. Y evidentemente también acá voy a hacer una lista de reproducción de este semestre. Entonces ahí pueden chequear, pueden volver a ver las clases, ¿no? Lo subo a YouTube porque se hace más fácil con los videos que se graban en Zoom. No me convence. Entonces va a estar acá. ¿Qué más? Ah, por favor, me hacen acordar grabar las clases. A veces se me pasa. Así que si ven que no hay la lucecita roja que dice grabando recording, me avisan, ¿sí? Si no, luego se pierde la clase. ¿Qué más? Creo que eso es todo lo administrativo. Evidentemente acá la profesora les recomienda tener algunos libros de cabecera, como estos que son más conocidos, Gravelle, Nicholson,
Varian, el de Garavito, pero yo les recomiendo que solamente vayan a los libros una vez que hayan entendido del todo bien la clase de la profesora. Sucede que a veces, no sé, la nomenclatura en los libros es un poquito distinta a la que hace la profesora, los ejemplos van en otra dirección, entonces pueden confundirse un poco. Entonces mejor es que primero aprendan lo que lo que les dice la profesora y luego vayan a los libros. Lo más cercano que pueden encontrar es el de Garavito. Garavito utiliza un estilo muy parecido a lo que utiliza el profesor Aguilar, así que si quieren leer teoría, al menos, como de Garavito no los va a confundir. Pero quizás Nicholson, sobre todo ese Bardan, los va a confundir un poco en realidad. Entonces, Varian, por ejemplo, es muy bueno, pero tiene aplicaciones matemáticas más complejas de las que hacemos en este curso. Entonces, quizás es bueno para la teoría y todo, pero los ejercicios pueden ser más difíciles de los que vemos usualmente en ese curso de micro 1. ¿Hay preguntas, chicos? El solucionario de las dirigías se va a subir usualmente un día después o 2 días después, de modo de que ustedes tengan la posibilidad de resolver y comparar sus respuestas con el solucionario de las dirigías, ¿no? Porque usualmente no vamos a terminar todo lo que está en la dirigida. Siempre vamos a dejar algún ejercicio o algún par de ejercicios que resolver. Las calificadas se suelen entregar las notas una semana después de darlas, de que la den ustedes. Y el solucionario también se sube apenas se sube la nota para que puedan comparar y reclamar, ¿no? Reclamar sobre si se les ha calificado mal. Usualmente va a haber, o sea, también somos humanos los JPs, así que usualmente nos vamos a equivocar, se nos va a pasar algo, así que no duden en reclamar, ¿sí? Ok, ¿qué más? Preguntas, chicos. Quiero que todo esté claro. Ok, entonces espero que esté claro todo lo administrativo para que no tengamos problemas luego. Y voy a compartir la pizarra. Ok, todo lo vamos a hacer en una pizarra usualmente. Creo que una diapositiva no es lo correcto, sino hay que resolver paso a paso. Entonces, abran su dirigida número 1, que está en PDF, y como ven ahí, hoy día nos toca hacer un repaso matemático. Entonces, tenemos que ver varias cositas, empezando de qué es una función monótona, pasando por qué es una función homogénea, una función homotética, conjuntos convexos, funciones convexas y cóncavas, teorema de función implícita, derivadas, integrales, optimización y teoremas y el teorema del envolvente. Vamos al ejercicio 1. Entonces, nos dice función monótona. Todo lo que vamos a ver hoy día es básicamente cuestiones que ya han visto en cálculo, Mateco 1, 2, 3, pero solamente queremos que esté todo fresco para que, para que luego en los ejercicios no estén consultando libros, ¿no? Sino ya tengan todo claro. Ya. Igual si alguno de ustedes llevó Mateco hace tiempo, traten de revisar algún libro de cálculo, sobre todo en los conceptos que estamos viendo acá, que he puesto acá en el repaso, porque sobre todo esto de optimización, ¿sí? Vamos a optimizar todo el tiempo,
Así que a lo largo de todo el curso no va a haber sesión que no hagamos optimización, solamente optimización con restricciones de igualdad, ¿ok? No vamos a hacer restricciones de desigualdad. Porque en la siguiente sesión vamos a ver que el supuesto de las preferencias, que se llama no completitud, que también se le llama no saciedad, implica que el supuesto de, perdón, que la desigualdad, que el ingreso tiene que ser mayor o igual al gasto que se hace en los diferentes bienes. Este supuesto, o ese axioma de las preferencias, implica que esta desigualdad se vuelva una igualdad. Por eso es que solamente vamos a utilizar restricciones de igualdad. Pero eso ya es cuestión del siguiente clase. Entonces, funciones monótonas. Función monótona. Una función monótona es aquella que solamente tiene un signo de su pendiente a lo largo de todo su rango, ¿no? De todo el rango donde está activa esa función. Es decir, si una función es decreciente, va a ser decreciente en todo su rango. Si es creciente, va a ser creciente en todo su rango. ¿Cómo podemos comprobar eso matemáticamente? Simplemente viendo la derivada. Y si la derivada siempre va a ser el mismo signo o va a cambiar el signo. Por ejemplo, en nuestro ejercicio 1, o A, no sé cómo está. A ver, está como A, ¿no? En el ejercicio A nos dice la función de x que depende solamente, la función que depende de x, que tiene la forma 10x al cuadrado, y me dice que el x debe pertenecer desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Entonces yo le saco la derivada respecto a x y sería 20x, ¿no? Entonces, 20x es siempre positiva solamente si x es positiva, ¿no? 20x va a ser negativa solo si x es negativa y va a ser 0, evidentemente, solo si x es igual a 0. Entonces, esta función tiene tres pendientes, ¿no? Cuando es menor a 0, va a tener una pendiente negativa, y cuando es mayor a 0, va a tener una pendiente positiva. Pero cuando es negativa, va a tener una pendiente negativa, y cuando es positiva, va a tener una pendiente positiva. ¿No? Cuando x es negativa, pendiente negativa, y cuando es positiva x, una pendiente positiva. Sin embargo, acá me está diciendo, acá me equivoqué, x va de este menos infinito hasta 0. ¿No? Entonces, para este intervalo, sí es monótono. Para el intervalo menos infinito hasta más infinito, no sería monótono. ¿No? Entonces hay que fijarnos siempre entre qué rangos está x. Vayamos a la b. En la b me dice, evalúe si la función y igual a menos x al cuadrado es monótona en los siguientes dominios. Entonces primero derivo esto, ¿ya? Derivo y respecto a x y sería menos 2x. Primero me dice, en el rango donde x pertenece a menos infinito a más infinito. Entonces, si es negativo x, por el signo negativo que es adelante, la pendiente sería positiva, ¿no? Y si fuera positivo x, toda la pendiente sería negativa. Entonces, no es monótona para ese rango.
Si el rango fuera, perdón, si el dominio de X, no sé, confundo estos términos, de 0 hasta más infinito, entonces X solamente podría ser positivo, por tanto la pendiente siempre va a ser negativa. O sea que así sería monótono. Y cuando X toma valores desde menos infinito hasta 1, va a ser no monótona, ¿no? Porque acá puede ser, dentro de ese rango está menos 10, por ejemplo, y también está más 0.5. Si es menos 10, la pendiente va a ser menos 20, y si es 0.5, va a ser la pendiente, pero acá va a ser más 20. Si es 0.5, positivo, va a ser menos 1. La pendiente cambia. Ok, y luego me dice, evalúa si la función exponencial y la función logaritmo son monótonas. Podemos ver gráficamente, ¿no? ¿Cómo es la función? Perdón, estamos en la C. La C me dice, la función de beneficio de una empresa tiene la siguiente forma. Entonces, el beneficio de una empresa depende de la cantidad vendida, que en este caso es X, de la siguiente forma. Menos X al cubo más 9 medios X al cuadrado menos 6X más 50. Defina el rango en el cual la función es monótona. Sorry, estoy con sueño un poco, estoy confundiendo rango con dominio. Pero acá me dice que tengo que derivar, ¿no? Derivo esto respecto a la cantidad vendida y sería menos 3x al cuadrado más 9x menos 6. Y me está pidiendo dónde la pendiente es positiva. No, porque tenemos dónde la pendiente es monótona. Entonces, veamos. Primero, algo que siempre ustedes tienen que tener presente es que las cantidades siempre van a ser positivas o iguales a 0, ¿no? Entonces, X siempre va a ser positivo o mayor o igual a 0. Entonces, veamos. A ver, ¿qué sucede si X es menor a 1? O simplemente así, ¿no? 3x al cuadrado más 9x menos 6. ¿Qué pasa si es menor a 0? Si quiero que siempre sea menor a 0. ¿Qué pasa si quiero que siempre sea mayor a 0? Entonces, abajo de buen cubero, veo que si X es 1, ¿qué sucede? Se vuelve 0, ¿no? Entonces, algo me está diciendo menos 6. Si yo hago resuelvo este problema, acá me saldría que X puede tomar dos valores, ¿no? Puede tomar valor de 1 y puede tomar valor de 2. Si reemplazo acá 1, sería 1 al cuadrado, 1 por menos 3, menos 3 más 9 menos 6 igual a 0. Si fuera 2, 2 cuadrado, 4 por menos 3 menos 12 más 18 menos 6, 0. Entonces algo me está diciendo que estos valores son los puntos de corte, ¿no? Entonces si yo pongo así el X, corto acá el 1, corto acá el 2, entonces reemplazo, ¿no? Si X está entre 1 y 2, ¿qué sucede con mi derivada? Puedo agarrar un valor medio, ¿no? 5, si ustedes desean. Y yo sé, reemplazando eso, que esta derivada en ese rango va a ser mayor a 0. Si yo cojo un valor mayor a 2, digamos 3, y reemplazo una derivada, me va a dar un valor negativo. Y si yo agarro un valor debajo de 1, me va a dar una derivada también negativa. Entonces, si yo quiero solamente que la función sea monótona, debo decirle que puede ser que esté entre menos infinito y 1, entre 1 y 2, o entre 2 y más infinito.
¿Cuál tiene más sentido? Este último, ¿no? Ese último rango, donde X pertenece a 2 hasta más infinito. Este primer rango, de menos infinito hasta 1, no tiene mucho sentido, ¿no? Es menos infinito, pero es negativo, no hay cantidades negativas. Hasta ahí pregunta, chicos. A ver. Y luego me dice, tengo que ver si las funciones si la función exponencial y la función logaritmo son monótonas o no son monótonas. Entonces yo puedo graficar, ¿no? O antes de graficar, defino qué es la función exponencial. La función exponencial a veces se le escribe así, expo de x, que es lo mismo a decir que epsilon está elevado a x. Y la función logaritmo es simplemente el logaritmo natural de x. Si graficamos eso, tendríamos la siguiente forma. Acá. A ver, entonces acá tenemos x, acá tenemos función de x, x, función de x. Cuando x es 0, epsilon elevado a la 0 es 1. ¿No? Y cosa exponencial viene de que crece de forma exponencial. ¿No? El logaritmo sería el logaritmo de 0 existe, ¿no? Pero el logaritmo de 0 no existe, es menos infinito. Luego va creciendo así, y sabemos que el logaritmo de 1 es 0, ¿no? Entonces tiene esa forma. Entonces, a ojo de buen cubero, vemos de que la función exponencial siempre es creciente, ¿no? Y la función logaritmo también siempre es creciente. De diferentes formas, pero es creciente. Si ustedes quieren comprobarlo con derivadas, derivamos la función de x respecto a x y sería derivada de epsilon a la x respecto a x, es lo mismo, ¿no? Y derivada del logaritmo, simplemente la inversa, que sería 1 entre x, que también va a ser siempre positivo. ¿Por qué? Porque el logaritmo solo admite x valores mayores a 1, pero mayores a 0. Entonces, por definición, el logaritmo no puede ser de un valor menor a 0, ni siquiera a 0. Entonces, por eso es que siempre la derivada va a ser mayor a 0. Y epsilon elevado a x también siempre va a ser positivo, ¿no? Porque si vemos así, x puede ser menos 1, pero epsilon menos 1 es 1 entre epsilon, que sigue siendo positivo. Entonces, ambas son monótonas en todo su rango. ¿Hay preguntas, chicos? Vamos a la siguiente. Funciones homogéneas. Tenemos ahí como 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejemplos, 8 ejercicios en la puerta. Hagamos unos cuantos y lo demás queda para ustedes. Función homogénea. Función homogénea. ¿Qué es una función?
Creo que se fue el video por un momento. Creo que pueden ver la pantalla. ¿Se ve la pantalla, no, chicos? Se fue un rato el video. Gracias. Ok. Función homogénea es aquella que cuando ustedes la escalan por una constante, el valor final sigue siendo proporcionalmente igual. Eso quiere decir, supongamos, ejemplo típico es este. El más claro ejemplo la pueden ver en producción. ¿Okay? Supongamos que una empresa utiliza mano de obra, L, y capital, ¿no? Y cuando combina mano de obra y capital, las mete dentro de una máquina. Meterlo dentro de una máquina o de una función de producción es F, ¿no? Y con eso logra fabricar una cantidad U de un bien, ¿no? Entonces, combino una cantidad de L y una cantidad de K y con eso produzco un bien en K unidades. Si yo por alguna razón duplico los insumos, es decir, duplico la mano de obra y duplico la cantidad de capital, voy a, al final, producir 2 veces la cantidad de la producción inicial. Eso, por ejemplo, es una función homogénea de grado 1. ¿Por qué de grado 1? Porque yo podría agarrar este 2 y en lugar de 2 haberle puesto un 3, un 4, un 5, un 0.5. Voy a decir que es un alfa, ¿ya? Un alfa. Y ese alfa está multiplicado o está elevado a la 1. Por eso es grado 1. Otro ejemplo. Si, por ejemplo, yo hago la misma función de producción, pero duplico mis insumos y al final me sale 4 veces la producción inicial, entonces ahí está sucediendo qué cosa, que acá multipliqué por alfa, pero me salió alfa elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, si ese valor de acá arriba, que voy a ponerle k, es mayor a 1, si no es 1, le vamos a decir que es grado k. Acá arriba era de grado 1. ¿No? También puede suceder lo inverso, que yo puedo duplicar mis insumos y, por ejemplo, me sale simplemente 0.5 de mi producción inicial, ¿no? En ese caso, el K sería menor a 1. Entonces, ese K, ese grado, puede ser grado 1, puede ser grado menor a 1 y puede ser grado mayor a 1, pero siempre positivo, eso sí. Entonces, si yo logro escribir mi función en esa forma, es decir, yo puedo escribir mi función así, alfa X, vamos a ponerle, alfa Y, alfa Z y todos los que tienen acá. Si yo logro escribir esa función donde he multiplicado por una constante todos mis insumos, como si fuera un alfa elevado a un numerito, multiplicado por la función inicial, digo que es una función homogénea. Entonces, tengo que buscar la forma de reescribir mi función, que está escalada en los insumos, en este sentido final. La función original multiplicada por una constante. Si logro hacer eso, es una función homogénea. ¿Por qué es importante esto? Cuando veamos sobre todo producción, nos vamos a dar cuenta que dependiendo que si tiene grado 1, grado mayor a 1 o menor a 1, vamos a poder decir qué tipo de tecnología tiene la empresa. Entonces es bastante interesante. Entonces veamos unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el 1 me dicen,
La función depende de x1, de x2, de x3 y tiene la siguiente forma. x1 multiplicado por x2 multiplicado por x3. Si yo quiero multiplicar por una constante los argumentos, que es x1, x2, x3, multiplico por un alfa, x1, x2, x3. Entonces aquí tendría alfa x1 por alfa x2 por alfa x3, ¿no? Eso sería alfa al cubo por x1, x2 y x3. Y yo sé que ese x1, x2, x3 es lo mismo que mi función acá arriba original, ¿no? Entonces sería función de x1, x2, x3. Entonces, ahí puedo decir que esta función es homogénea de grado 3. Hagamos un par más que sean interesantes. A ver, el 2 creo que lo pueden hacer. El 3 también. El 4 también. El 5. Okay. El 5 me dice lo siguiente. Una función depende de x1 y de x2. Y tiene la siguiente forma. Función mínimo de a multiplicado por x1 por b multiplicado por x2. Entonces yo multiplico por un alfa. Entonces acá tendría alfa x1, alfa x2, y sería mínimo de a por alfa x1, b por alfa x2. Como ambos argumentos, o sea, ambos elementos acá, tienen al alfa, puedo sacar el alfa. Alfa mínimo de ax1, bx2, y eso es lo mismo en la función original, así que sería simplemente alfa, función de x1, x2, y como el alfa se le da 1, es homogénea de grado 1. ¿Qué más? A ver, la 5, la 6, la 7. Bueno, la 7. La 7 me dice que la función depende de x y de y tiene la siguiente forma. Logaritmo de x al cuadrado más y al cuadrado entre x más y. Entonces multiplico los argumentos, sería alfa x, alfa y, igual al logaritmo natural de alfa al cuadrado x al cuadrado más alfa al cuadrado y al cuadrado entre alfa x más alfa y. A ver, ¿qué puedo hacer ahí? Sería el logaritmo natural de alfa al cuadrado que multiplica a x al cuadrado más y al cuadrado entre alfa por x más y. El alfa se va acá arriba se va un alfa, y tendría logaritmo natural de alfa x2 más y2 entre x más y. Por propiedades de los logaritmos, yo sé que el logaritmo de la multiplicación de dos elementos, por ejemplo, el logaritmo de z por w, sería igual al logaritmo de z más logaritmo de w. Y puedo hacer lo mismo acá. Tendría igual al logaritmo de alfa más logaritmo de todo esto. X al cuadrado más y al cuadrado entre x más y. Y yo sé que todo lo que estoy poniendo en rojo es igual a la función original. Entonces, en este caso, no es posible escribir la función resultante como una multiplicación de esta función por alguna forma del alfa. Por tanto, esta función no es homogénea. Entonces tienen que buscar la forma. En este caso no hay forma de escribirla de la estructura que queríamos, así que es no homogénea. Por ejemplo, la 8 les va a salir que es homogénea, pero de grado 0.
Entonces, veamos. La 8 me dice, la función que depende de y es igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 2 veces el logaritmo de y. Multiplico los argumentos alfa. Tendría logaritmo natural de alfa al cuadrado por x al cuadrado más 2 veces logaritmo de alfa y. Entonces, por la misma propiedad que les dije hace un rato, el logaritmo de una multiplicación es la suma de logaritmos. Acá tendría logaritmo de alfa al cuadrado más logaritmo de x al cuadrado más 2 veces, abro paréntesis, logaritmo de alfa más logaritmo de y. Puedo operar ahí un poco, logaritmo de alfa al cuadrado más logaritmo de x al cuadrado más 2 veces el logaritmo de alfa más logaritmo más 2 veces el logaritmo de y. También por otra propiedad de logaritmos, cuando tengo logaritmo de cualquier cosa elevado al cuadrado, lo puedo transformar bajando el exponente 2 veces logaritmo de z, ¿no? Ese 2 puede ser cualquier número. En ese caso, puedo bajar eso. Sería 2 veces el logaritmo de alfa más logaritmo. También puedo, no me conviene transformar, lo dejo así. Más 2 veces el logaritmo de alfa más 2 logaritmo de y. Pero no, acá signo negativo, ¿no? Me olvido. Acá signo negativo. Negativo, negativo, negativo. Negativo, 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 negativo. Entonces, 2 veces el logaritmo de alfa menos 2 veces el logaritmo de alfa se va, ¿no? Y me queda el logaritmo de x al cuadrado menos 2 veces el logaritmo de y. Y yo sé que eso es lo mismo a la función original. Pero también sería lo mismo decirle que es alfa elevado a la 0, ¿no? 1. Entonces, por tanto, eso sí es homogéneo, pero de grado 0. Okay. Y ahora viene lo interesante. ¿Qué es una función homotética? A ver. Una función homotética es lo siguiente. Se ve más fácil visualmente. Bien. Yo tengo en este eje al x, a este eje el y grafico cualquier función. Por ejemplo, esta función. Es la función. ¿Ya? Y supongamos que ese es, como una función de y. O es y función de x, que es lo mismo. Ya. Vamos a poner esta función ya, f, es la función que relaciona el x y el y. Si yo por alguna razón quiero escalar esa función, la multiplico por 2, supongamos, entonces tendría esta función. Sería la misma función, solamente que la he multiplicado por 2. ¿Ok? Si la multiplico por 2.5, quizás va a estar por acá. 2.5 de la función original. Simplemente la estoy multiplicando. No es una transformación monótona, así que se multiplica, también se divide, ¿no? Yo puedo graficar acá la función f, pero multiplicado por, o dividido entre 2, función entre 2. ¿No? No hay problema. Entonces, eso se llama escalar una función. Multiplicarlo por algún constante o hacer una transformación monótona. Entonces, una función homotética es aquella que cuando tú la escalas no pierde la pendiente a lo largo de los rayos que nacen del origen. ¿Eso qué quiere decir? Si yo agarro un rayo que parte del origen
Así, la pendiente en este punto, vamos a ponerle punto A, en el punto B y en el punto C van a ser la misma. Si yo trazo acá una tangente, otra tangente, esas tres tangentes van a tener la misma pendiente. Si yo agarro otro rayo que inicie en el origen y tengo ese punto D, E, F, entonces todas esas pendientes en esos puntos son iguales. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que la función, a pesar que yo escalo la función, la relación entre X y Y sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que es una pendiente. Una pendiente simplemente es la relación entre X y Y, ¿no? La pendiente simplemente me dice cuánto tengo que renunciar de X con respecto a Y, ¿no? Esa es la relación que me da X, la pendiente. Entonces lo que me dice es, a pesar de que tú estás modificando tu función, la estás multiplicando por 2, por 2.5, esa relación entre bienes se sigue manteniendo constante. Y eso es muy interesante, porque me está diciendo que las preferencias no cambian cuando aumentan la cantidad de bienes. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo prefiero consumir un pan, eh, si hoy día, por ejemplo, yo prefiero consumir un pan y no sé, 10 gaseosas, ¿no? Esa es mi decisión hoy, con mis ingresos de hoy. Si por alguna razón mis ingresos se duplican a 2 y yo voy a seguir consumiendo la misma relación de 1 en 10. Es decir, puede ser, por ejemplo, 2 panes, 10 gaseosas, perdón, 20 gaseosas. He aumentado mis cantidades de bienes consumidos, pero sigo teniendo la misma relación, 1 entre 10. A eso se refiere una función homotética. Y es una función que se utiliza usualmente porque es como racional, ¿no? Hacer de esa forma. Hay otras funciones, voy a explicar, que no son homotéticas y que también vamos a utilizar, pero que son un poco más complicadas y nos malogran a veces los resultados. Por ejemplo, las funciones cuasilineales. Una función cuasilineal puede tener esta forma. Así. Esas funciones cuasilineales, que se pueden escribir así, logaritmo de x más y, o también logaritmo de y más x. Es un ejemplo, puede haber otros ejemplos. Esas funciones, si ustedes trazan un rayo, evidentemente van a tener diferentes pendientes, ¿no? Acá la pendiente es más parada y cada vez se vuelve más echada a lo largo. Pero cada vez se vuelve más empinada inclusive. Sí. Esa, por ejemplo, no es una función homotética. No es homotética. Esta es. Pregunta, chicos. Ya, y lo que sigue es, ¿cuál es la relación entre una función homotética y la función homogénea? Eh, Antes de eso vamos a escribir acá ya, para que sea más claro. Una función
homotética es una transformación monótona de una función homogénea. Eso quiere decir que para que una función sea homotética, tiene que ser inicialmente homogénea. Si la función no es homogénea, no puede ser por ningún sentido homotética. Otras definiciones que le dan algunos libros es la siguiente. Una función o las preferencias de los individuos se llaman homotéticas si pueden ser representadas por una función utilidad que es homogénea de grado 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando una función es homogénea de grado 1, usualmente va a ser homotética. Entonces, cuando nosotros veamos una función homogénea de grado 1, vamos a decir de frente que también es homotética, ya para no hacernos problemas. Hay excepciones muy raras, pero usualmente una función homogénea de grado 1 también es homotética. ¿Okay? ¿Preguntas, chicos? Entonces, conjuntos convexos, ustedes lo repasan, no hay mucho que hacer ahí, simplemente es graficar. Convexidad y concavidad, les voy a dejar en el solucionario. Lo que me interesa es el teorema de la función implícita. Entonces, veamos eso. Primero, ¿para qué sirve la función, para qué sirve el teorema de la función implícita? Resulta que a veces nos van a pedir hallar la derivada de una variable respecto a otra, pero no necesariamente vamos a poderla derivar de forma directa. A ver, supongamos, espérate un segundo. Supongamos lo siguiente. Cuando hablamos de cosas explícitas, nos dicen de que, por ejemplo, y es una función que depende de x más 2 veces, supongamos, z. O sea, ahí está explícitamente el x, ¿no? Me piden derivar y respecto a x y de frente yo lo hago, ya está, 1. Eso sería una función implícita, ¿no? Puedo derivar respecto a x de una forma sencilla. Pero va a haber casos, por ejemplo el caso 1, que me dice x es igual a 2y logaritmo natural de y, donde yo no puedo derivar x no puedo derivar y respecto a x de forma directa, ¿no? ¿Cómo derivo eso? Tendría que despejar y. ¿Cómo despejo y acá? No se puede, ¿no? Sería x entre 2 igual y logaritmo natural de y. ¿Cómo derivo y ahí? No se puede. Entonces, para eso sirve la función o el teorema de la función implícita. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Lo que voy a hacer es derivar todo respecto a x. Voy a hacer esto. Derivo lo que está a la izquierda del signo respecto a x y derivo todo lo que está al otro lado del signo igual
respecto a x. Derivada de x respecto a x es 1, ¿no? En esa derivada puedo sacar el 2. A ver, ¿cómo puedo derivar esto? Derivo, así, saco el 2 acá, porque es una constante. Me quedaría de la siguiente forma. Derivada de... a ver, espérenme. Vamos a hacerlo de forma más paso por paso, ¿sí? Yo sé que para derivar una multiplicación, por ejemplo, x y y, respecto a un z, debería ser esto, ¿no? Derivada de... Ya, yo tengo una función que depende de x y y, supongamos x por y, y quiero sacar la derivada. Derivada de eso, respecto a z, por ejemplo, debería ser x derivada de y respecto a z, más y derivada de x respecto a z, ¿no? Entonces, acá tengo que hacer lo mismo. Voy a derivar y respecto a x, multiplicarlo por logaritmo de y, más derivada del logaritmo de y respecto a x multiplicado por y. Entonces sería 1 igual a 2 veces derivada de y respecto a x por logaritmo de y. Y derivada del logaritmo de y respecto al otro tendría... a ver, esperen un toque. Acá tendríamos... Este es x, perdón. Derivada de y... perdón. Y depende de x. Y acá me faltó decir esto. En esa función de acá arriba decimos que y depende de x, ¿no? Acá también vamos a decir que y depende de x. Por tanto, cuando voy a derivar lo siguiente, yo sé que acá y depende de x, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Sería y derivada de y respecto a x, logaritmo de y, ahí se queda normal. Pero acá cuando tenga derivada del logaritmo de y respecto a x, lo que tengo que hacer es decirle, oye, pero el y depende de x. Por la regla de la cadena, acá tendría que hacer 1 entre y por derivada de y respecto a y, ¿no? Porque y depende de x. Y derivada de y respecto a y sería simplemente 1. Perdón, derivada respecto a x por y. Esto se va, sería 1. Me queda lo siguiente, 1 igual a 2. Puedo ahí factorizar derivada de y respecto a x, logaritmo natural de y, más 1. Esto lo copio acá. Despejo. Sería 1 entre 2 veces logaritmo natural de y más 1 igual a derivada de y respecto a x, ¿no? Y era exactamente eso lo que me pedían. Derivar y respecto a x. Evidentemente, la forma inicial no podía derivar
pero de forma indirecta he podido derivar esa función. Veamos otro ejemplo. Supongamos el 3. El 3 me dice la siguiente forma. El 3 no. El 2. El 3 no está claro. El 2 me dice x a la 4 menos y a la 4 igual a x al cuadrado por y a la 3. Y me piden hallar la derivada de y respecto a x. ¿Por qué se puede hallar eso? Porque y depende de x. Hay que tenerlo siempre en mente. Ok, entonces, para hacer eso yo tendría que despejar y. Trato de despejar y, pero no se puede, ¿no? ¿Cómo despejo y ahí? Tendría que tener x a la 4 menos y a la igual x al cuadrado, y a la 3 más y a la 4. Acá y a la 3, x al cuadrado más y. No se puede despejar y, ¿no? ¿Cómo derivo y? No se puede. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente derivar todo respecto a la otra variable, respecto a x. Entonces, derivo todo esto. X a la 4 menos y a la 4 respecto a x, y también el otro lado. X al cuadrado y al cubo respecto a x. Entonces, en la primera derivada, como es simplemente una resta, derivo cada uno de los elementos, ¿no? Sería derivada de x al, hagamos así, respecto a x menos derivada de y a 4 respecto a x. Igual, acá es una derivada de una multiplicación, así que tengo que hacerlo de esta forma. X al cuadrado, derivada de y al cubo respecto a x, más y al cubo, derivada de x al cuadrado respecto a x. Hasta ahí está bien. Pero tengo que recordar ahora esto, que y depende de x. Entonces, para no equivocarme, acá voy a poner y depende de x. Y depende de x. Y depende de x. Para no olvidarme. Entonces, derivada de x a la 4 respecto a x sería simplemente 4x al cubo. Menos derivada de y elevado a la 4 respecto a x. Sería 4 veces y a la 3. Pero como y depende de x, sería derivada de y respecto a x, ¿no? Por la regla de la cadena. Igual a x al cuadrado por 3 veces y al cuadrado, pero como y depende de x, tendría que poner también derivada de x respecto, perdón, derivada de y respecto a x. Bueno, acá el y, por el y está elevado al cubo, y derivada de x al cuadrado respecto a x sería 2 veces x. Y veo que acá tengo derivada de y respecto a x, acá tengo derivada de y respecto a x, y simplemente puedo despejar, ¿no? Entonces acá tendría 4x al cubo menos y3, 2x, igual a x al cuadrado más 3y al cuadrado, más 4y al cubo. Todo eso es derivada de y respecto a x. Y si despejo, tendría lo siguiente. Derivada de y respecto a x es igual a 4x al cubo menos y a la 3, 2x, entre todo esto. Y ahí puedo hacer algunas simplificaciones, pero eso ya queda para ustedes. Lo importante es que ahora sí pude rescatar la derivada de y respecto a x, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy marcando con un signo, con una flecha, es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Cuando estuve resolviendo el ejercicio 1, no lo tomé en cuenta claramente,
y me equivoqué en un rato. Entonces hay que tener en cuenta siempre que el y depende del x. Preguntas, chicos, ahí. En el caso del 3, se podría resolver simplemente despejando lleno, porque es una constante. Yo podría despejar x y así, raíz de a menos raíz de y x es igual a raíz de a menos raíz de y todo esto al cuadrado. ¿No? Y derivada de x respecto a y. ¿No? Puedo hacerlo. Pero eh, para mostrarles de que también se puede hacer de otra forma, hagámoslo con el teorema de la función implícita. Entonces, ¿qué hago? Derivo todo lo que está a este lado respecto a x y todo lo que está a este lado respecto a x. Como es una suma, simplemente sería derivada de raíz de x respecto a x más derivada de raíz de y respecto a x igual a derivada de una constante respecto, la raíz de una constante respecto a x. Como es una constante, simplemente es 0, ¿no? No hay problema. Y acá recordemos que y depende de x. Entonces acá voy a ponerle para no olvidarme. Entonces, derivada de la raíz de x respecto a x, ¿cómo sería? Sería un medio raíz de x, ¿no? Luego acá también sería 1 entre 2 raíz de y, pero multiplicado por la derivada de y respecto a x. Y ahí simplemente tengo que despejar. Despejo este elemento, me quedaría menos raíz de y entre raíz de x, que es lo mismo simplemente a este. Se hace más sencillo de esa forma. En los ejercicios de la parte B, es simplemente hacer lo mismo que he hecho ahorita, pero reemplazando al final por ese punto, ¿no? Ese punto 1,2. Es decir, el punto donde x es igual a 1 y y es igual a 2. Veamos un ejemplo ahí. Veamos el primero, o el segundo, o el tercero. ¿Cuál está más difícil? Creo que el segundo es difícil. Dice, epsilon elevado a la 1 menos xy más logaritmo de x entre y igual a 1. En este caso, ¿qué sucede? Sucede que no puedo despejar x, ¿no? O y, perdón. Quiero hallar derivada de y respecto a x, pero no puedo despejar y, porque está en el exponente. Y además también está como denominador acá. No se puede. Pero lo que voy a hacer es simplemente derivar todo respecto a x. Me voy a escribirlo de una forma más amigable, ¿ya? Por ejemplo, este epsilon podría escribirlo de la siguiente forma. Epsilon multiplicado por epsilon a la menos xy, y la división de logaritmos se puede escribir como la resta de logaritmos. El logaritmo de x menos logaritmo de y igual a 1. Entonces puedo derivar todo esto respecto a x, todo esto respecto a x, todo esto respecto a x. Y para no olvidarme, voy a poner acá que y depende de x y y depende de x. Nos derivo el primer elemento, como es un elemento que es una multiplicación. Bueno, el epsilon sería simplemente una constante, ¿no? No hay problema. Entonces, ¿cómo hago eso? Epsilon, que es una constante, la saco
y luego bajo el exponente, ¿no? Sería menos x por y. A ver, demos un segundo. Pero tenemos una multiplicación allá arriba. Entonces sería así. Menos, bajamos primero el y. Entonces sería menos y por epsilon, porque es la constante, por epsilon a la menos xy, y luego derivamos respecto al otro elemento. Sería x, epsilon a la menos xy, y como y depende de x, tenemos que ponerle derivada de y respecto a x, y tenemos que multiplicar por lo que baja arriba, que sería el menos x. Derivada del logaritmo de x respecto a x sería simplemente 1 entre x. Derivada del logaritmo de y sería 1 entre y, pero como y depende de x, sería derivada de y respecto a x, ¿no? Igual, derivada de una constante respecto a x sería 0. Entonces ahí puedo hacer algunos despejes, pero lo importante es que acá la derivada de y se puede despejar fácilmente, ¿no? Va a salir un poquito extenso, pero es posible, ¿no? Por ejemplo, acá tendría menos x, todo esto, menos 1 entre y, derivada de y, derivada de x igual a menos xy menos 1 entre x. Y todo esto lo puedo llevar allá. Y ya está. Entonces, esa función, por ejemplo, era muy, pero muy difícil. Así que, o sea, era muy difícil en el sentido de que no se puede despejar y, pero hemos logrado hacer la derivada de y respecto a x. Bueno, luego lo que me piden es evaluar el valor de esa derivada en el punto 1,2, es decir, cuando x es igual a 1 y y es igual a 2. Entonces simplemente reemplazo, ¿no? Acá y es igual a 2, x es igual a 1. Y reemplazo nomás, no hay mucho problema. Igualito en el 2 y el 3. A ver, ¿qué más es importante? Derivadas. Ya vamos a estar practicando un poquito. No me interesa mucho ahorita. Vayamos a optimización. Como les había adelantado, vamos a hacer optimización solamente con igualdad. Entonces, lo que me importa es la parte B. Entonces me dice, resuelva los siguientes problemas de optimización con restricción de igualdad, identifique las endógenas, las exógenas y la función objetivo. Entonces el ejercicio 1 me dice, maximice respecto a x1 y x2 la siguiente función que tiene la forma logaritmo de x1 más x2, sujeto a que la suma de cuadrados tiene que ser igual a y, donde y es un parámetro. Entonces, primero me dicen que identifique las endógenas, las exógenas y también la función objetivo. La función objetivo se refiere a qué es lo que quiero maximizar o minimizar, en este caso maximizar, ¿no? Que sería la función WI que tiene esta forma. Es lo que quiero maximizar. ¿Cuáles son las variables endógenas? Son las que se pueden mover en el modelo. En otras palabras, son las que están acá. X1 y X2. ¿Cuáles son las exógenas?
son las que son parámetros o simplemente están fijas. Por ejemplo, acá lo que está fijo es i. Ese es un valor, una constante. Entonces, una vez identificada eso, recordamos cómo se maximizan con función, con restricción de igualdad. Y lo más sencillo es un lagrangiano, ¿no? Entonces, en el lagrangiano lo que hago es pongo la función objetivo, que es todo esto. Le pongo un más, un lambda, y luego pongo la restricción, pero despejada, ¿no? Entonces pongo ingreso menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Y luego tengo que derivar ese lagrangiano respecto a las endógenas. Como hay dos endógenas, voy a derivar dos veces, respecto a x1 y respecto a x2. Esas derivadas voy a igualarlas a 0. Entonces, primero derivo, ¿eh? Derivo respecto a x1, sería 1 entre x1 más, menos, perdón, lambda 2 veces x1. Y eso igual a 0. Derivada del lagrangiano respecto a x2 sería 1 no, perdón, lagrangiano, perdón, lambda 2x2 igual a 0. Acá puedo despejar el lambda. Lambda sería igual a 1 entre 2 veces x1 al cuadrado. Acá despejo lambda, sería 1 entre 2 veces x1 al cuadrado. Podemos igualar los lambdas, sería 1 entre 2x1 al cuadrado igual a 1 entre 2x1 al cuadrado. Se van el 2, el 2, entonces x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Perdón, algo está mal ahí. Este es x2 nomás. Sería 1 entre x2. Si me equivoco, me corrigen, chicos. Se va el 2, se va el 2. Entonces sería x2 es igual a x1 al cuadrado. Esta relación de endógenas, porque x1 y x2 son endógenas, se le llama la condición de maximización. Esa condición de maximización me va a servir para reemplazar en la función o en la restricción. Entonces, yo agarro mi restricción, que está acá, y en esa restricción voy a reemplazar mi función o mi condición de optimización, que es esta. Entonces, x1 al cuadrado más x2. x2 es igual a x1 al cuadrado. Bueno, siento que estoy haciendo algo mal. Me avisan por favor. Sería x1, bueno, x1 al cuadrado, todo eso al cuadrado, igual a 1. Sería x1 al cuadrado más x1 elevado a 4 igual a 1. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo despejar, ¿no? x1 al cuadrado, 1 más x1 al cuadrado es igual a ingreso. ¿Qué más puedo hacer ahí? Bien, entonces, esa sería la forma en que hallo x1. Ok, esa sería como mi solución de x1, ¿no? Si yo quiero hallar x2, regreso a mi función o a mi condición de optimización y reemplazo acá. Entonces ahí tendría
x1 al cuadrado es simplemente x2 y 1 más x1 al cuadrado sería x2, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no tengo el numerito acá, si tendría el numerito ahí, podría ya despejar con más seguridad, pero básicamente estos dos son las soluciones. Como se dan cuenta, no estamos haciendo optimizaciones complejas, todos van a ser optimizaciones sencillas como esta. Inclusive, ustedes han visto en Mateco2 que luego de esto deberíamos ir a las condiciones de segundo orden, ¿no? Donde sacamos la segunda derivada y vemos si la segunda derivada nos indica si es un punto máximo o un punto mínimo. Esto de la segunda, de las condiciones de segundo orden, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque eso no es un curso de matemáticas. Así que no nos interesa ser tan precisos en eso. Nos interesa más ver eh, lo que nos sale, ¿no? Las conclusiones, no tanto el proceso matemático. Pues cuando ustedes hagan las calificadas, solamente les va a pedir las condiciones de primer orden. ¿Qué es esto, no? Condiciones de primer orden. Las de segundo orden, que son básicamente para ver si es un mínimo máximo, no nos va a interesar en realidad. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Ok. Luego aparece el teorema de la función, del teorema de la envolvente. En realidad no es muy importante, pero veámoslo igual. Creo que no vamos a utilizar casi nunca el teorema del envolvente. Pero veamos. Nos dice, considera el problema de maximización siguiente. Y me dice, es más intuitivo el 2 que el B. Vayamos al B. Porque viene con un ejemplo más ilustrativo. Dice, la altura que alcanza una pelota lanzada al aire con cierta fuerza es una función del tiempo. El tiempo va a ser denotado con t, que tarda a partir del momento en que se arroja, dado por la siguiente función. Entonces, la altura que alcanza la pelota depende de t. Y sería menos gravedad por t al cuadrado más 80t, donde g es una constante que es la gravedad, ¿no? No nos importa en realidad el valor de g, simplemente es la gravedad, es una constante. Entonces, por ejemplo, al segundo de haber lanzado la pelota, la altura que va a alcanzar va a ser menos g más 8. A los 2 segundos de haber lanzado la pelota, la altura que va a alcanzar va a ser 2 al cuadrado, 4g más 16. Y así, ¿no? Entonces nos dice, 1. El valor de t en el punto máximo de altura de la pelota, ¿cómo depende del parámetro g? Entonces, veamos. 1. Quiero saber cómo la altura depende del parámetro g. Vamos a derivar esta función. Primero la vamos a derivar respecto a t. ¿Ya? Queremos ver cada segundo adicional cuánto adiciona al tiempo, cuánto adiciona a la altura. Esto me dice cada minuto adicional cuánto aporta en altura adicional alcanzada. Eso sería igual a menos 2 veces g por t más 8. Y para hallar el punto máximo, deberíamos igualar a 0, ¿no? Al optimizar debería ser igual a 0. Si yo despejo, entonces acá tendría t es igual
despejando, a 40 entre G. Uh-huh. O sea, acá me está diciendo que T y G tienen una relación inversa. Mientras más grande es G, el tiempo para alcanzar el punto máximo debe ser menor. Tiene sentido, ¿no? Si la gravedad es muy fuerte, entonces el punto máximo se va a alcanzar en menor tiempo. Si la gravedad es muy fuerte, entonces el punto máximo alcanzado por la pelota va a ser instantáneo, va a ser muy rápido. Si no hay gravedad, la pelota va a seguir subiendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y se va a demorar un montón de tiempo hasta alcanzar el punto máximo. A eso se refiere esta relación. Y eso es lo que nos pedían exactamente, ¿no? Tienes razón, es 4, ¿no? Perdón, copié mal, creo. El ejercicio es 80T. Acá es 80T. 80. Es más 80T. Ya, ok. Entonces, luego me pregunta en la 2. Utilice la respuesta del inciso anterior para describir las variaciones que registra la altura máxima a medida que G va cambiando. Entonces, yo le pongo lo siguiente. El T asterisco es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Entonces, yo reemplazo acá. Sería menos G, T asterisco al cuadrado más 80 T asterisco. Pero acá ya hay el T máximo, ¿no? Entonces voy a reemplazar acá. Menos G, 40 entre G al cuadrado, más 80, 40 entre G. Si reemplazo todo eso, se va acá el G, se va un G, me quedaría 40 al cuadrado, que sería 1600, menos 1600 entre G, más 3200 entre G, y eso sería más 1600 entre G. Y eso me está diciendo que la altura máxima que alcanza la pelota depende también inversamente de la gravedad, ¿no? Si la gravedad es muy fuerte, muy alta, la altura máxima va a ser bastante pequeña. Si no hay gravedad, la pelota se va a ir hasta el infinito, ¿no? Nunca va a caer. Entonces yo puedo sacar la derivada, ¿no? Derivada de esta altura que alcanza en un tiempo determinado respecto a la gravedad sería igual a, esto sería como si fuera 1600 por G a la menos 1. Entonces bajamos el exponente, sería menos 1 por 1600 por G a la menos 2, que lo puedo escribir así, G al cuadrado acá. Y ese valor siempre va a ser negativo, ¿no? Menor a 0. Exactamente por lo que dijimos, ¿no? Hay una relación inversa entre G y la altura máxima. Entonces, lo que pasa acá es lo siguiente. Acá yo tengo G, que es una constante, pero esa constante puede variar según los lugares donde estoy posicionado en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, la gravedad en la costa es ligeramente más grande que la gravedad que tenemos a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar. Yo me puedo preguntar, la altura máxima que alcanza una pelota, ¿cómo va cambiando respecto a los metros sobre el nivel del mar en el cual estoy? No es una pregunta válida. Sin embargo, G es una constante, ¿no? Entonces, para eso sirve el teorema del envolvente, para tener un conjunto de respuestas cuando una constante va cambiando. Entonces, apliquemos el teorema acá, en la 3. Todo este procedimiento que he hecho acá
es un procedimiento estándar que veríamos en física, ¿no? Cuando vemos gravedad y todo eso. Pero con el teorema del envolvente, todo ese procedimiento que ha cabido en una pizarra puede reducirse bastante rápido. Entonces depende, ¿qué hago? Lo que hago es derivo la función original respecto a g y me va a salir, ¿qué cosa? Yo tengo que la función era menos g por t al cuadrado más 80t, entonces simplemente sería menos t al cuadrado, ¿no? Menos t al cuadrado. Y una vez que tengo eso, yo digo lo siguiente. Si yo agarro esa función y reemplazo el t con el t que estaba acá, con el 40g, 40 entre g al cuadrado, tendría lo siguiente. 1600 entre g al cuadrado. Este numerito es el mismo que hemos hallado acá. Pero en lugar de hacer todo este procedimiento gigante, lo he hecho en 3 líneas. Entonces, para eso sirve la función o el teorema del envolvente. Para tener una serie de respuestas, porque acá si se dan cuenta, g va cambiando, ¿no? G, que es la gravedad, va cambiando según dónde estoy. Y eso me está dando una serie de respuestas. Si cambio g, va cambiando la respuesta. Entonces, no es necesario que sepan del todo bien el teorema del envolvente, pero como que les reduce el procedimiento. Entonces, en un ejercicio para una PC, seguro pueden hacer todo este procedimiento detallado o pueden hacer todo ese procedimiento resumido. Entonces, están ustedes. Si quieren hacerlo resumido, apréndanme el teorema del envolvente, pero si se les hace difícil el teorema del envolvente, hacen todo el procedimiento completo. ¿Preguntas, chicos? Ok, chicos, entonces ya me pasé 4 minutos y tengo otra sesión ahorita. Así que nos vemos en la siguiente clase. El solucionario lo voy a subir mañana o a más tardar pasado mañana. Y cualquier cosa me escriban. ¿Ok? Hoy día ha sido, creo, una sesión aburrida porque son temas que en teoría ya lo saben. La siguiente clase seguro ya van a ser temas más interesantes. Cuídense, chicos. Nos vemos.